La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Ya terminamos la lectura del primer capítulo de la primera carta de Pablo a Timoteo y nos quedamos con la promesa de explicar una frase que también tiene un origen paulino y yo creo que tiene un sentido también evangélico, digamos, en el sentido de cómo la comunidad ayudaba a las personas que como que se empecinaban o se encerraban en su propio ego. Ya comentábamos que a través de una profecía, seguramente alguien que tenía el don de profecía, te manifestaba el querer de Dios ante una realidad concreta. Quedó clara la vocación de Timoteo. Alguien habrá dicho Timoteo o le habrá comunicado, vemos que tienes tú el sentir, la capacidad y el don, la gracia de Dios, el carisma, para poder cuidar de las comunidades, para ser un pastor. Y seguramente que a partir de eso, empezó este camino propio de Timoteo, acompañado y guiado por Pablo. Parece ser que otros que también recibieron esta encomienda a través de una profecía, y se dan los nombres Himeneo y Alejandro, no las tomaron en cuenta y por no escuchar, por no vivir, digamos, a plenitud su vocación, su misión, naufragaron, dice el texto. Pero la frase que quería hoy profundizar un poquito más, esto de el autor pone en boca de Pablo, los he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué significa Satanás, Shatán? Ya saben ustedes que es el acusador, literalmente significa eso, el que acusa. Y desde luego que este acusar, no porque sea, digamos, alguien que va a desenmascarar o que me va a permitir entender algo que yo no veía y que es importante que me entere, sino no solamente es acusador, sino es calumniador, digamos. Ya vemos algunos textos del Antiguo Testamento, en particular Job, en el que el propio espíritu del mal empieza a dialogar con Dios, pero más que diálogo es una especie de controversia con Dios, diciéndole que Job se porta tan bien porque le va muy bien en la vida. Y le dice a Dios, el mal espíritu, si le fuera mal ya verías cómo blasfemaría contra ti. Y en el texto dice que Dios le da permiso a ese espíritu del mal, a ese acusador, para llevar o para imponer sobre Job todas las calamidades que ya conocemos. Ese concepto del espíritu del mal es muy importante y muy propio de la tradición judía, recuperando las dos cosas, la mentira, el engaño, las consecuencias que eso tiene de... imagínense que se siente tener a alguien que te está acusando permanentemente, pero sobre todo que te está calumniando, y peor si te crees tú a ti mismo o a ti misma sus calumnias. Esta frase describe normalmente, y así lo consideran los autores estudiosos de estos textos, que implicaba el dejar a las personas fuera de la comunidad cristiana, lo que ahora llamamos excomunión, es decir, quedan fuera de la comunión, del espacio donde la vida cristiana se concretaba, en las relaciones interpersonales, en la ayuda mutua, en todo lo que describe, por ejemplo, el texto de los Hechos de los Apóstoles. Y esto para que, en esa situación de desvalimiento, de abandono, de salida, pudieran constatar la diferencia. ¿Qué era vivir en comunión con Satanás, este espíritu del mal que les llevaba por un camino que, en vez de darles vida, se las iba quitando cada vez más, y poder compararlo con la vida que tenían antes en la comunidad? Finalmente ese es el sentido, digamos, terapéutico de una excomunión. Entonces muy probablemente a eso está haciendo referencia el texto. No tenemos otra referencia en algún otro escrito
ni en los Hechos de los Apóstoles, ni en las cartas reconocidas como auténticamente paulinas de estas dos personas. Pero evidentemente a la comunidad destinataria o a la comunidad de donde surge esta carta, pues estos dos nombres eran conocidos y por eso aparecen ahí. Entonces, esto de entregar a Satanás es decirle, aplicarle ese correctivo a quien, pues, de alguna manera estás causándole daño a la comunidad con la esperanza de que esa experiencia le sacuda la conciencia y pueda regresar, pues, con su familia, con su entorno cristiano, con esta comunidad cristiana. Pasamos ya al capítulo 2 de esta primera carta de Pablo a Timoteo, y los primeros 7 versículos se los dedica a la práctica de la oración. Vamos a escuchar el texto. Ante todo, recomiendo que se ofrezcan súplicas, peticiones, intercesiones y acciones de gracias por todas las personas, especialmente por los soberanos y autoridades, para que podamos vivir tranquilos y serenos con toda piedad y dignidad. Eso es bueno y aceptable para Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen a conocer la verdad. No hay más que un solo Dios, no hay más que un mediador, Cristo Jesús, hombre, Él también, que se entregó en rescate por todos conforme al testimonio que se dio en el momento oportuno. Y yo he sido nombrado su heraldo y apóstol, digo la verdad sin engaño, maestro de los paganos en la fe y la verdad. Palabra de Dios. Bueno, de entrada hace esta invitación a la oración. Aquí queda claro que oración, como hemos comentado en otras ocasiones, no es una ventanilla de peticiones y de quejas. La oración es un diálogo del creyente con Dios, del creyente con su Padre, con el Dios que se manifiesta así, como esta presencia amorosa, tan profundamente importante en la tradición cristiana. Recordemos que el sentido de la experiencia cristiana lo recibimos de la propia experiencia fundante de Jesús en su bautismo. Percibir en el fondo de nuestro corazón que el Dios vivo nos dice, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, contemplarte es mi alegría. Y sobre eso se va construyendo todo nuestro caminar y el sentido de nuestra vida cristiana. Porque en la medida en que vamos aprendiendo y viviendo eso, también lo compartimos. Cuando vemos a nuestros hermanos y hermanas, sentimos eso, nos sentimos parte de una familia. Nos amamos o aprendemos a amar con ese mismo dinamismo del amor de agape, del amor divino. Y la gente que nos rodea efectivamente se convierte en nuestra alegría. Contemplamos a nuestros hermanos y hermanas con un profundo agradecimiento por el don que constituyen, inclusive por las personas que nos causan daño o que no nos hacen el bien, sino todo lo contrario, porque percibimos internamente su dolor, esa distorsión que les lleva a esas conductas destructivas, y nuestro compromiso, desde luego, por poner lo que está de nuestra parte y que nos corresponde para poder transformar esa situación de inhumanidad en la que viven. Pablo recomienda que se establezcan estos diálogos con Dios. Y aquí hace una pequeña clasificación del tipo de oración: súplicas, peticiones, intercesiones, acciones de gracias. Y esto de manera particular por las otras personas. Recordemos que la oración básicamente es un acto de amor. Es querer traer esa bendición sobre las personas que amamos. Mañana terminamos el comentario de estos primeros versículos de la primera carta de Pablo a Timoteo. Que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, y Radio ITESO 95.1.